Luis, con también una intervención, espero que breve. Vale, bueno, hay muchas cosas, voy a intentar ser breve. Bueno, pues aquí vemos que Juan ha establecido una relación de causalidad un poco arbitraria, ¿no? De correlación más bien, ¿no? Esto de que el respeto a la propiedad privada, los contratos, etcétera, una serie de cosas que ha dicho, bueno, pues a ver dónde está la demostración de que da la causalidad entre el respeto a la propiedad privada y todo esto que ha dicho Juan con el desarrollo económico, porque entonces estamos en las mismas. Es decir, si yo estoy haciendo una correlación, entonces eso también es una correlación, porque tampoco hay una demostración empírica que demuestre eso, ¿no? De hecho, eso de que el respeto a la vida y demás, en el siglo XIX recuerdo que fueron los peores genocidios a los indios que ha sufrido América. O sea, la expansión de los anglosajones hacia el oeste ha sido el peor episodio de genocidio que ha sufrido ese continente, o sea que mucho respeto por la vida no había. Se ofrecían recompensas por cada cabeza de indio muerto. Luego también, por ejemplo, tenemos el caso de Edison. No sé si sabéis por qué la industria del cine está en Hollywood y no está en Nueva York o no está en la costa este. Pues porque la costa este estaba completamente controlada por Edison, que era un tipo que, aparte de robar patentes, también algunas eran suyas, y bueno, pues cada vez que alguien utilizaba su patente para rodar una película de cine de la cámara, pues llegaban los motores de Edison y te destrozaban todo. Total, tenían que huirse a la costa opuesta y cerquita de México, pues tienen que salir corriendo, ¿no? Entonces, bueno, así se las gastaban muchísimo en siglos anteriores en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso de que había un respeto a la propiedad y demás, que se lo digan a los indígenas que sufrieron el genocidio, les quitaron sus tierras y les metieron en una reserva, ¿no? Allí aquello era el salvaje oeste y cada uno pues sobrevivía como podía. O sea, bueno, el respeto, pues el que quería respetaba y el que no, pues no. O sea, no digo que hubiese gente también, no digo que aquello fuese todo salvajismo, pero entendedme que se ha idealizado muchísimo esa parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, que las industrias que favorecía Estados Unidos no eran competitivas. Claro, es que esa es la cosa. Es que no eran competitivas en ese momento. Se trata de que no son competitivas al principio y luego ya lo van a ser. Por eso las proteges. Si fuesen competitivas y ganasen a todo el mundo, ¿para qué las vas a proteger? O sea, sería como proteger a un tipo de 30 años. Proteges al menor de edad, no proteges al mayor de edad. Entonces, en Corea, por ejemplo, pues yo qué sé, ahora mismo no sé qué productos prohibieron en Corea, pero vamos a poner el ejemplo del acero. Bueno, pues si las empresas favorecidas por el Estado pues podían comprar acero, pues una de la iniciativa privada pues también podía que escapase al Estado. Lo que pasa es que, bueno, el Estado verdaderamente si veía que tú ibas bien o lo que sea, pues obviamente el Estado pues se va a interesar en ti, no te va a boicotear, porque el Estado no pretende que unas industrias salgan mal a costa de otras. Si hay una que está saliendo bien al margen del Estado, el Estado va a decir, oye, tú vales, como le dijeron a Toyota. Un Toyota era un tipo que sabía arreglar coches y dijeron, tú vas a hacer cosas. Y cuando ven que alguien vale, pues el Estado dice, a ti te vamos a favorecer. O sea, que no es decir que es que está escogiendo los ganadores y los perdedores, ¿no? Si el Estado ve a alguien que está prosperando al margen de lo que el Estado está haciendo, pues obviamente que lo van a defender también. Lo que pasa es que, claro, ¿qué empresa privada va a surgir de un país como Corea del Sur, que era absolutamente pobre, como digo, era más pobre que los países subsaharianos a día de hoy, y obviamente, ¿quién va a invertir? O sea, si la población no necesitaba de educación, necesitaba de todo, entonces el Estado es el único que pueda aunar recursos para dopar el progreso industrial, porque es que no hay otra forma. O sea, del arado no vas a salir espontáneamente con bajos impuestos y con respeto a la propiedad privada y con idealismo liberal, ¿no? De ahí no vas a salir. Entonces, pues eso, nadie podía hacer ese tipo de importaciones, no porque el Estado no lo permitiera, sino porque no había quien pudiera asumirlo, ¿no? Luego también decía que bueno, que el sector privado en Taiwán, pues también decía Juan, que el sector privado en Taiwán pues podía pedir préstamos porque no tenían, ¿no? Bueno, ¿y quién va a querer prestar a un granjero que solo tiene un arado y unos bueyes? Nadie va a querer prestar a un granjero, pero ¿quién va a querer prestar a un Estado? Pues oye, el Estado te da muchísima más garantía de todo, ¿no? Luego también, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Pues fíjate, vamos a poner un país de 30 millones de personas y 1 euro de impuestos. Bueno, pues el Estado ya tiene 30 millones de euros con 1 euro de impuestos. Y claro, pues con eso ya puedes crear una fábrica. Sin embargo, una persona que está arando en el campo por sí sola, pues no va a hacer nada. Entonces el Estado es el único capaz de aunar esos recursos.
Y luego también... Luis, ¿sí? vamos. Sí, voy rápido. En los años 90 dice Rayo que se ven, que es cuando la industria, no me sale, la industria de los semiconductores es cuando empieza a crecer, cuando es más libre. No, ahí es cuando se ven los resultados, ¿no? Es como decir que invertir no sirve para nada porque mientras estás invirtiendo no estás ganando nada. No es que el primer año de mi negocio no está generando beneficios, por tanto estoy perdiendo el tiempo. No, en los años 90 vemos los resultados de las patentes que compró el Estado para las empresas locales, de la inversión que hizo el Estado. Entonces, en los años 90 vemos los resultados. No es que cuando se abra el mercado es cuando es mejor, sino que vemos los resultados de la inversión previa. El PIB en la industria es bajo, pero las exportaciones dependen de la industria, porque los servicios no paran de crecer, pero también porque los estados no paran de crecer. En la sanidad, la educación, pero todo eso es sector público también. Luego están las Big Tech, hay muchísimos factores, ¿no? Pero en España, por ejemplo, el turismo es un 10% y nadie dice que el turismo en España no cuente nada. Oye, pues eso es un 10%. Entonces, eso que la industria a nivel mundial es un 14, un 16 o no me acuerdo cuánto. Pues ya más que el turismo en España, ¿no? Entonces, y nadie dice que el turismo en España cuente poco, ¿no? Y sobre todo, como digo, para las exportaciones es muy importante. Respecto a la guerra comercial, pues que se puede desatar por un arancel, pues evidentemente tú tienes que subir 1, 2, 3, 4 aranceles, los que te interesen, y no salir como Donald Trump con 2 pistolas al aire, como el tejano ese de los Simpsons, a decir, aquí todo el mundo va a pagar aranceles, porque obviamente vas a suscitar una guerra comercial, efectivamente. De todas formas, ahora, como digo, ya el arancel no está tan de moda como los subsidios. Luego, termino enseguida, de verdad. El consumidor repercute la industria en el consumidor, por supuesto que repercute, porque los salarios de las industrias son mucho mayores, por eso del campo se migra a la ciudad para trabajar en la industria porque se cobra mucho más. Y de hecho, a los resultados me repito, Taiwán y Corea del Sur ahora son de los países más ricos cuando antes eran de los más pobres. Teorías económicas, pues hay muchas, por eso no las utilizo, porque las teorías económicas al final son un catálogo de colores y cada uno escoge el color que más le guste, ¿no? A mí me gusta más Adam Smith, a otros le gusta más Previs, entonces por eso no le presto demasiada atención. La URSS era socialista, no era desarrollista Japón, Corea del Sur, Taiwán. Una cosa es socialismo y otra cosa es desarrollismo. ¿Y qué política hubo en África? La verdad es que yo no recuerdo comprar ninguna cámara de vídeo ni nada africano, o sea, no recuerdo exactamente qué políticas verdaderamente profundas de desarrollismo hubo en África, la verdad, no estaba enterado de eso, pero me parece que no fueron tan profundas como las que hicieron Taiwán, Corea del Sur, Japón, etc. Ya está. Muchas gracias, Luis. Ahora ya, para cerrar el debate, volvemos a hacer una ronda de conclusiones finales, siendo el orden que hemos seguido al principio. Juan, Eduardo, Óscar, Eduardo, Juan, Luis de nuevo. Y, bueno, con esto terminaremos el debate. Así que, Óscar, tus 2 minutos, tus conclusiones finales. Bueno, mis conclusiones es que creo que tanto desde un punto de vista especialmente de teoría, que es lo que nos permite explicar fenómenos de la realidad y es lo que busca la ciencia y es lo que el comportamiento de personas racionales deberían intentar, es el establecimiento de esas relaciones causales que nos permiten explicar fenómenos importantes como lo de la economía, que lo que hacen es apoyar la idea de que el libre mercado, la iniciativa empresarial privada y el libre comercio, entre otras cosas, es lo que conduce al crecimiento económico y al desarrollo. Que la evidencia histórica también apunta en esa dirección, aunque está mezclada, porque obviamente siempre hay grados de intervención o hubo elementos de grados de intervención. El hecho de que Luis no conociera lo del desarrollo de la economía en África, más bien lo que representa es un fallo en su conocimiento histórico y que no comprara ninguna cámara de ese proyecto de desarrollo es precisamente por el fracaso absoluto que mantuvo. Y los planes quinquenales que él mencionaba del desarrollismo fueron inventados por los comunistas. O sea que básicamente el desarrollismo es una forma de comunismo. Por eso el país que debería más promover, o el ejemplo histórico que debería promover más, es el de la Unión Soviética. Y por eso, en definitiva, que creo que tanto la historia como la teoría que apoyan la visión del libre comercio. Muchas gracias, Óscar. Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias. El libre comercio y el libre mercado no provocan ni causan crecimiento económico ni desarrollo económico. Eso es un mito. Es un mito que se ha logrado a través de la reescritura de la historia, porque, como decía antes, hace 400, 300, 200, incluso hace 100 años se sabía muy, muy bien que era necesario que el Estado se arremangara y aplicara políticas intervencionistas de muy diverso tipo, entre las cuales estaba
los aranceles. Sin ese tipo de actividad y planificación económica, era imposible y sigue siendo imposible que un país se pueda desarrollar, y desarrollar es necesario para que la gente pueda vivir bien. Lo hemos visto con todos los casos en los que las economías se han desarrollado. Siempre ha habido política intervencionista, aranceles, proteccionismo, subsidio también, limitación a la inversión extranjera directa, intervención en empresas públicas. Todo eso ha sido absolutamente necesario para que esos países se hayan desarrollado. Hablamos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Corea del Sur, de Japón y actualmente de China, que ha sido el único país que, partiendo de unos niveles muy bajos, ha logrado sortear las trampas que tenía preparada el liberalismo económico a través de las rondas del GATT y de la Organización Mundial del Comercio, así como del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que eran estrategias para mantener subdesarrollado a un montón de países, y les sigue funcionando porque de su subdesarrollo nace la prosperidad económica de muchísimos países. China lo ha logrado precisamente por sortear ese mito del libre comercio, y si ahora Donald Trump está implementando aranceles es precisamente porque China le ha arrebatado la tostada en muchos sectores económicos, y ahora ya no son los mandamases y entonces ya están preocupados y ahora sí utilizan el proteccionismo. Pues muchas gracias, Eduardo. Sí, bueno, Eduardo decía antes que está en contra de los aranceles de Donald Trump, y ahora nos dice que los tiene que utilizar porque China le ha arrebatado la tostada, lo cual pone... Bueno, da igual. Pero fundamentalmente lo que has dicho es China le ha arrebatado la comida a la tostada a Estados Unidos, y ahora Donald Trump pone aranceles para protegerse de China. Bueno, pues y tú mismo has dicho antes que esos aranceles no funcionan, con lo cual, como decía al principio, quizá la causa de esos aranceles sea otra, y sean los lobbies que quieren protegerse frente a la competencia extranjera. ¿Por qué? Porque los consumidores estadounidenses, como también has dicho antes, se benefician de poder acceder al mercado internacional comprando bienes más baratos y de mejor calidad, es decir, sometiendo a las empresas de los Estados Unidos a la competencia internacional. Y si hay empresas que lo están pasando mal frente a otras chinas que lo hacen mejor, pues miel sobre hojuelas. Es que ese es el proceso del libre mercado, no someter el consumidor a los intereses del productor, sino al productor a los intereses del consumidor. Y el Estado no tiene recursos propios, como mucho, como decía Luis antes, y eso es verdad, los puede concentrar y orientar en una dirección, pero es que también hay herramientas dentro del libre mercado para hacer eso. Por ejemplo, el sistema financiero, que antes decíais que es especulación y que no sirve prácticamente para nada, pues se dedica justo a eso, a canalizar ahorro disperso de la población y a dirigirla hacia determinados sectores, con la diferencia de que el Estado, si se equivoca, socializa las pérdidas y además puede, de hecho, escoger ganadores y perdedores al margen de si esos ganadores o perdedores generan valor, y el sistema financiero, salvo si el Estado lo rescata, lo cual por sí es criticable precisamente por la política industrial que supone de rescatar un sistema financiero, el sistema financiero, en un sentido amplio, no solo el sistema bancario, si financia proyectos que no salen adelante, que no generan valor, es el sistema financiero y los financiadores de ese sistema financiero, los ahorradores, los que pierden. Por tanto, a través de prueba y error, a través de selección competitiva y descentralizada, que es lo que caracteriza al mercado, se descubren, no se seleccionan de antemano, se descubren aquellos proyectos que en cada momento y lugar continuamente van generando más valor.